Favor de tomar asiento. Bienvenidos todos y todas a su catedral de San Juan Bautista. Un saludo, un abrazo de paz y bien. Permítanme en primer lugar agradecer y reconocer la presencia de su eminencia Luis Cardenal Aponte Martínez, arzobispo emérito de San Juan de Puerto Rico. Del obispo Rubén Antonio González Medina, presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y obispo de Caguas. De su excelencia, el señor Álvaro Corrada del Río, obispo de Mayagüez. La presencia de mis hermanos obispos, de tantos sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, me conmueve profundamente. Reconocemos y agradecemos la presencia de los exgobernadores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doña Sila María Calderón, y del licenciado Aníbal Acevedo Vilá, y a su esposa Piti, que la tenemos muy presente en nuestras oraciones. También la presencia del honorable Juan Carlos García, alcalde de Coamo, quien viene en representación de su hermano, el senador Alejandro García Padilla. Queremos agradecer al escultor puertorriqueño don Adelino González por esculpir el monumento conmemorativo del altar de la patria y el vientre maternal de la nación puertorriqueña. Agradecemos a la familia Izquierdo por su donación de la cruz procesional, candelabros y otros artefactos litúrgicos con motivo de los 500 años de la fundación de nuestra diócesis. Al señor Santiago Morales y su familia por el obsequio de la cruz en el altar de la patria, de los presidentes y representantes de las universidades de Puerto Rico, miembros del Comité para la celebración del 5º centenario, y de nuestro vicario para la cultura, el señor Efraín Rodríguez. El padre Mario Rodríguez tendrá ahora a su cargo una conferencia sobre el hecho histórico de este momento que estamos conmemorando. Finalmente, de una manera muy singular, quisiera agradecer la presencia de todos y de cada uno de ustedes, nuestros queridos fieles, que componen el pueblo santo de Dios. En especial la presencia de estudiantes seniors de las escuelas católicas en la arquidiócesis, ya que ustedes representan la siempre continua renovación de la iglesia. También nuestro reconocimiento a las personas que estarán una vez más actuando en la dramatización y a los medios de comunicación. Pues una expresión de gratitud hacia ustedes por su presencia. Y hay representación de la comunidad ecuménica y en el mensaje que ofreceré también hago una referencia a ellos. Muchas gracias.
Me uno a las palabras protocolares emitidas por su excelencia, Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Hablaremos sobre la elección de don Ramón Power a las Cortes de Cádiz y la entrega del anillo episcopal del obispo Juan Alejo de Arizmendi. El 22 de enero de 1809, la Suprema Junta Central, que estaba integrada únicamente por representantes de los pueblos de la España peninsular, resolvió incorporar a su seno diputados americanos para eliminar el defecto de la representación y reconociendo así la soberanía de todos los pueblos de la monarquía española. El hecho de que no hubiera representantes americanos respondió a un motivo de origen, puesto que la central se constituyó para unificar la acción de las juntas contra el invasor francés. Por decreto del 22 de enero de 1809, se trató de salvar este grave inconveniente, aunque no dejó de estar exento de dificultades. Esto significaba que los pueblos de cada virreinato en América, la Nueva España, Perú, Reino de la Plata y Reino de Nueva Granada, y las capitanías generales de Guatemala, Venezuela, Filipinas, Chile, Cuba y Puerto Rico, tenían derecho a un representante en la Junta Central. El hecho no deja de ser especialmente interesante y llamativo, puesto que por Puerto Rico estaría representado como un virreinato. Santo Domingo, que en virtud del Tratado de Basilea pertenecía a Francia y se encontraba en su etapa final de la Guerra de Reconquista, tuvo representación de los diputados Juan Álvarez de Toledo y Francisco Mosquera Cabrera. Sin embargo, mientras se designaba un diputado por cada reino o provincia de América, eran dos los enviados por las juntas españolas, lo que planteó el problema del grado de la igualdad política entre España y América. En consecuencia, las elecciones que habrían de celebrarse en la isla de Puerto Rico eran dos, pues su territorio estaba dividido en 5 jurisdicciones, a saber, San Juan, San Germán, Coamo, Arecibo y Aguada. Hay que tener en cuenta que el clima en que se tuvo que desarrollarse todo esto era ya muy distinto. Debe tenerse presente que el 2 de diciembre del año 1808, al 4º aniversario de la coronación como emperador y el tercero de la llamada de los emperadores, llegaba Napoleón ante Madrid y ya el 4 se había firmado la capitulación. Mas no solo había caído la capital de la monarquía en manos de los invasores franceses, sino que también la Junta Central, la que expidió el decreto de convocatoria a los vocales hispanoamericanos. Cuando se procedió a sortear entre los 3 para la propuesta definitiva de la persona en quien recaería la elección, resultando ser esta don Ignacio Bardujuli, en San Juan tuvo que resultar a la inversa, siendo elegido don Ramón Power y Girard. Pero como en San Juan no existía audiencia, tal sorteo no se efectuó en Puerto Rico, sino en Puerto Príncipe, Cuba, donde fue trasladado debido a la cesión territorial de Santo Domingo al hacerse el traslado en virtud de Basilea. Mas no podemos concluir que este punto sin hacer reflexión sobre la presumible intervención del obispo Arizmendi, pues si tenemos en cuenta las personas votadas en el Cabildo de San Juan, aparecen entre ellos 2 altos funcionarios, un regidor, 2 militares y 2 eclesiásticos
uno de ellos el provisor y vicario general y un sacerdote diocesano. Para el caso de Puerto Rico, hubo que aplicar un procedimiento no previsto en el reglamento por haber sido incluido la isla cuando ya no tenía audiencia, por lo que no era posible realizar la parte final según el acuerdo en el que entregaron las propuestas por los distintos cabildos. En principio pensamos que por pertenecer la isla de Puerto Rico a la jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo y haber sido esta trasladada a Puerto Príncipe, Cuba, desde La Paz de Basilea, sería el gobernador y capitán general quien sometería los nombres de los candidatos propuestos para que se decidiera quién sería diputado por la Junta Suprema. Como un dato importante, y lo que sigue revela mucho de la relación lógica entre el gobernador Salvador Meléndez Bruna con Ramón Powell. En la reunión del Cabildo del 14 de agosto de 1809, quien acudió a presidir el propio capitán general expuso lo siguiente, y citamos, que siendo el señor don Ramón Powell el sujeto a quien había recaído la elección de miembro de la Suprema Junta Gubernamental y quien toda la isla había depositado su confianza para el bien de la nación y de ella, representando como debía representar al soberano, luego que estuviera incorporado en aquel regio Congreso, parecería muy justo y debido, según su sentir, de que se le obsequiase por este ayuntamiento con el nombramiento y título de decano perpetuo. Acto seguido, se tomó el juramento que hizo en manos del gobernador con la fórmula habitual, recibiendo a continuación el lugar y asiento de presidente que le señaló el señor gobernador. La Junta Central en España colapsó en 1810 y fue sustituida por un Consejo de Regencia en el cual confirmó el Real Decreto del 22 de enero de 1809, mediante el cual se le otorgaba a Puerto Rico el rango de provincia. El Consejo de Regencia convocó a Cortes e instó a las provincias de ultramar a elegir un diputado en lugar de un vocal, como era en la Junta Central. No sabemos absolutamente nada sobre la relación que pudo haber existido entre Powell y Arizmendi antes de este momento. El hecho es que 2 días después de la recepción del Cabildo, Powell es sujeto en otro acto que se celebró en el Cabildo Eclesiástico. Nos referimos a la reunión extraordinaria a la que asistieron aquel 16 de agosto de 1809, junto con el obispo Juan Alejo de Arizmendi, el deán don Juan Lorenzo Matos, los señores canónicos y otros religiosos. A las 10 de la mañana llegó ante el ilustre cabildo don Ramón Powell y 2 diputados del mismo que salieron a recibirle. Se le situó en un lugar elegante, y citamos, silla de brazos con almohadón y tapete a la derecha y bajo del dosel que se conserva de costumbre en el asiento del ilustrísimo señor obispo Juan Alejo de Arizmendi. Entonces, el obispo Juan Alejo de Arizmendi, con la milifluidad y elocuencia que es análoga a su dignidad y superior carácter, le manifestó a Ramón Powell lo complacido que se sentía él y los allí reunidos de ver su elección como diputado, las esperanzas y anhelos de Puerto Rico. Arizmendi manifestó, y citamos, con aquel espíritu católico lleno de patriotismo, caridad y amor a su rebaño que tiene acreditados, la necesidad en que estaba de corresponder fielmente a los sentimientos y esperanzas de la isla, tomando sobre sí la causa de todos para protegerla. Termina la cita. Mientras Juan Alejo de Arizmendi le expresaba a Ramón Powell
tan hermosos sentimientos de patriotismo y regocijo por la alta responsabilidad que conllevaba su representación en tan solemne ocasión, el ilustrísimo obispo Juan Alejo de Arizmendi, desprendiéndose de su anillo episcopal, expresión de su autoridad religiosa, de su unión a la Iglesia y símbolo del pueblo puertorriqueño que tanto amaba, lo colocó en las manos de Power y Cito, a fin de que quedase para siempre vinculado con los lazos de la correspondencia y afirmase en sí la resolución de proteger y sostener los justos derechos de sus compatriotas, así como la tiene su señoría de morir entre sus ovejas. Termina la cita. Como podemos advertir, el acto del cabildo eclesiástico es uno paralelo al que tuvo lugar en el cabildo de la ciudad. En este se designó a Ramón Power como regidor perpetuo y se le señaló asiento para poder presidir la corporación. En él el cabildo eclesiástico se le dio también asiento junto al obispo y éste le entregaba su anillo pastoral. Desprenderse de su anillo no fue para el obispo Arizmendi un simple ceremonial de cortesía. Fue un acto de mayor significación en un momento particular de mucha agitación política. En el simbólico acto de la entrega del anillo, Arizmendi expresaba los más genuinos sentimientos de puertorriqueñidad y el gran afecto que sentía por don Ramón Power. El 26 de octubre del año 1809, en un extenso documento que Power le envió a don Salvador Meléndez antes de partir para España, describió con gran emoción los gratos momentos que vivió cuando el cabildo eclesiástico, la mañana del 16 de agosto, lo invistió como regidor y citamos: aquel ilustrísimo y muy venerable cabildo acordó incorporarme a su respetable cuerpo como canónigo capitular, con silla de preferencia en el coro y sala capitular, voz y voto en sus acuerdos, en fin, agotó todos los medios imaginables para colmarme de distinciones y honor. Las tiernas y enérgicas demostraciones del ilustrísimo obispo Juan Alejo de Arizmendi permanecerán siempre grabadas indeleblemente en lo más íntimo de mi corazón. Su señoría ilustrísima me elevó hasta el honroso y peregrino extremo de desprenderse de su anillo, de su sagrada dignidad, en que simbólicamente me presentó sus amadas ovejas, para recomendarme la defensa y protección de los justos derechos de mis compatriotas. Sí, los derechos sagrados de mis amados compatriotas que jamás serán violados. Qué grata, qué tierna y cuán sublime recomendación nos indica Ramón Power. Para Salvador Meléndez, los sentimientos de genuina puertorriqueñidad manifestados por Ramón Power y el obispo Arizmendi no tardaron en ser vistas como muestras de conspiración y deslealtad a la corona española. Consideraba el gobernador Salvador Meléndez, y cito del gobernador, que es el mejor medio para reprimir estos y asegurar aquella es el ejercicio de la fuerza. Terminar cita. A pesar de la persecución del gobernador Salvador Meléndez a la egregia figura de don Ramón Power, este partió para España, a la histórica ciudad de Cádiz. Después de una larga travesía, el teniente de navío y diputado electo llegó a su destino el 31 de mayo de 1810. Le acompañaba su secretario, don Esteban Ayala. El 24 de septiembre de 1810, luego de tomar posesión de su cargo, don Ramón Power hizo su juramento. En la segunda sesión de las Cortes,
Power fue electo por absoluta mayoría de votos como primer vicepresidente. El 24 de agosto del mismo año fue nuevamente elegido como vicepresidente de las Cortes de Cádiz. El 19 de marzo, día del Patriarca San José, se proclamó solemnemente la Constitución de 1812, cuyo bicentenario se celebrará en España y en América en el año 2012. El diputado de Puerto Rico, don Ramón Power, fue uno de los firmantes de este importante documento que marcó nuevos derroteros en la historia política de España y América. Como bien le había expresado su buen amigo y confidente, el obispo Arizmendi, don Ramón Power, en Cádiz, el diputado puertorriqueño desempeñó un destacado papel en la defensa de las urgentes necesidades socioeconómicas y económicas que padecían sus compatriotas en Puerto Rico. Lamentablemente, don Ramón Power falleció en Cádiz a la edad de 37 años el 10 de junio de 1813. Juan Alejo de Arizmendi se encontraba realizando su visita pastoral por el sur de la isla cuando recibió la trágica noticia de la muerte de Power. El obispo Arizmendi rindió honras fúnebres por el eterno descanso de don Ramón Power y Giralt. Con gran celo apostólico y entrañable amor por su amada Grey, el obispo Arizmendi, enfermo y acosado por el gobernador Meléndez Bruna, continuó su visita pastoral. El 12 de octubre de 1814 falleció en Arecibo a la edad de 54 años en olor de santidad el ilustrísimo señor obispo Juan Alejo de Arizmendi. La diócesis de Puerto Rico sintió con un gran vacío por su muerte. El pueblo humilde, los preferidos de Arizmendi, se percataron entre lágrimas y asombro de que habían perdido a su padre, a su maestro, guía, defensor y a su amado pastor. Hoy, en esta mañana del 12 de octubre del año 2011, se conmemoran 197 años de la muerte del primer obispo Juan Alejo de Arizmendi. Y también un día como hoy, su excelencia eminentísima, el cardenal Luis Aponte Martínez, comenzó, ¿verdad?, y fue consagrado como segundo obispo sucesor de Arizmendi. Dentro de 3 años, en el 2014, se conmemorarán los 200 años del fallecimiento del obispo Arizmendi. Como parte de este efeméride y de los 500 años de la fundación de la diócesis de San Juan Bautista de Puerto Rico, hoy, en esta Santa Catedral de San Juan, se inaugura para el presente y las futuras generaciones el altar de la patria, en el cual se consigna para la posteridad aquel simbólico e histórico acontecimiento cuando el obispo Arizmendi se desprendió de su anillo episcopal y se lo colocó en las manos de don Ramón Power y Giralt, a fin de que quedase para siempre vinculado con los lazos de la correspondencia y afirmase para sí la resolución de proteger y sostener los justos derechos de sus compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas. Muchas gracias.